y Antauro Humala. Señor Vega Antonio, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. En primer lugar, quiero hacer una denuncia. Mira, una vez más, acá en el distrito San Juan de Gancho, hemos tenido este aniego ahora producto de la rotura del agua de Ceapal, que es de consumo, pero que en realidad una vez más ocurre este hecho y hace un año hubo el aniego por las tuberías de desagüe y hasta hoy no se entrega la obra. No sabemos qué está haciendo el ministro de Vivienda. Un año y no entregan la obra, y esa vía principal no se puede usar, y todos los días normales, el tráfico es terrible porque tiene que usar vías alternas. Exigimos al ministro que tome atención y también responsable de CEAPAL que actúe inmediatamente y además resarcir los daños que genere hoy una vez más esta rotura de tubería, que es verdad de agua potable, pero que igual afecta a las casas en estos momentos difíciles. Tiene usted razón, señor Vega Antonio, lo hemos denunciado acá y esperamos que CEAPAL y el Ministerio de Vivienda conteste cuanto antes. Permítame, una vez reconocida la gravedad de lo que usted denuncia, hablar sobre los temas que le competen directamente, que son los temas parlamentarios, puesto que el gobierno ha pedido facultades para legislar en materia financiera y tributaria. Queríamos saber si su bancada ha discutido sobre este tema y cómo enfrentan usted a este pedido. Bueno, consideramos en estos momentos que el Parlamento ya está en funciones, que el Ejecutivo, si necesita con urgencia hacer una reforma tributaria, debe proponer al Parlamento. Considero que el Parlamento no puede abdicar de su función, ni de legislar ni de fiscalizar. Y consideramos que ese tema tributario es un tema importante, y creemos que ahora que ellos están impulsando esta medida que tiene que ver con la propuesta de apoyo de solidaridad y buscar los recursos necesarios, consideramos que inclusive no solo debe afectarse a la clase media o al sector de siempre que dice que los que ganan más sueldos más altos, y los ricos y los que ganan las empresas deudoras de millones de soles, que son las empresas telefónicas, mineras, banqueros y otros. También hay que echar mano que ellos paguen sus deudas. Entonces, a propósito de pagar deudas, Antonio, con la propuesta como se está diseñando, porque recordemos que ayer el presidente nos dijo que va a ser un impuesto solidario, han adelantado que sería sobre, en efecto, los ingresos a partir de cierto monto, pero finalmente concluyó diciendo que no hay nada definitivo todavía. Me parece que no nos escucha bien. Sí, no le escucho. Sí, me dice buenos días. Buenos días, señor Vega. Por favor, Ricardo, ¿puedes repetirle la pregunta? ¿Podemos repetirle la pregunta al señor Vega? Sí, claro. Congresista, ayer el presidente nos ha dicho desde Palacio, buenos días, nos ha dicho desde Palacio que todavía no está definido, pero sí apuntaba en ese mismo sentido, ¿no?, que usted comenta, de gravar no las grandes fortunas, sino los ingresos de los trabajadores formales, a partir de cierto monto. Me parece bien que es una rectificación. Por cierto, es que en el Perú muchas empresas ligadas a la CONFIP y otros han ganado estos 20 años millones de soles en el país. En ese momento no sean solidarios y aporten al país y colaboren en este momento de emergencia que vive nuestro país. Me parece correcto. ¿Y hay una intención de y hoy día se critica, por ejemplo, en la editorial del diario El Comercio, de llevar a varios ministros a distintas comisiones a que rindan cuentas por el trabajo que están realizando, empezando por el ministro del Interior y otros ministros también? ¿Le parece apropiado en este momento que los ministros, no voy a decir pierdan su tiempo, porque creo que ningún trabajo de fiscalización y de preguntar es perder el tiempo, pero sí de alguna manera que se vean alejados de sus funciones, que son bastante complicadas en este momento? ¿Puede garantizar el Congreso, para plantearle de otra manera la pregunta, de que estas no serán unos interrogatorios interminables, que más es lo que hacen agotar a los ministros y no necesariamente ayudar a esclarecer las cosas? No, yo creo que es importante que el Parlamento tenga y cumpla con su rol fiscalizador. Se ha coordinado necesariamente para que pueda reducirse y concretarse la pregunta, si no sea pues tediosa y de largo debate este tema de la convocatoria. Lo que afecta seriamente ahora es el tema de corrupción, este flagelo que nos afecta por años. Una vez más vemos en momentos difíciles de dolor de familia, de situación grave que atraviesa nuestro país por este COVID-19, sigue campeando la corrupción, y eso necesita un freno, eso necesita que el Parlamento actúe, que todos actuemos. Señor Vega Antonio, a propósito de la corrupción que usted menciona y de fiscalización, ustedes hicieron campaña proponiendo la pena de muerte para los corruptos.
¿Cómo es posible que un miembro de su bancada que tiene 7 investigaciones por corrupción haya sido propuesto con insistencia por ustedes para presidir la Comisión Parlamentaria de Fiscalización? ¿Cuál es la coherencia política de que una persona como Edgar Alarcón, con las ex-contralor, con las investigaciones que tiene y con la consecuencia falta de credibilidad, pueda haber sido presionado por ustedes para que sea presidente de esa comisión? En primer lugar, es importante precisar que todos los parlamentarios tenemos los mismos derechos a presidir o participar de una comisión. Segundo, él tiene procesos de hace 2 años de investigación que hasta hoy ninguna de ellas ya tiene acciones de denuncia o procesos ni sentencia. Y considero que hay también pues ahí la presunción de inocencia. Pero finalmente, en este acto se verá en los hechos, porque nosotros perseguimos el acto de corrupción como los presidentes ladrones que se han llevado millones de soles, millones, y hasta hoy ninguno ha sido sentenciado. El señor Alarcón no tiene una sentencia por robo, ni tiene sospechas de que se hayan levantado millones de soles en el país. Creo que no hay que confundir, porque de otra manera la población lo toma como que todos somos iguales o todos estamos en el mismo barco. Acá el problema en el país es que la corrupción grande, sistémica, ha sido los presidentes ladrones y altos funcionarios, gobernadores regionales y alcaldes que han hecho de la suya, de los recursos públicos. Bueno, pero para ustedes tampoco importa si está sentenciado, porque estaban de lo más contentos con Antauro Humala, que está en la cárcel, ¿no? O sea, les da lo mismo un poco si la persona está sentenciada o no sentenciada. Igual le pasan por alto los problemas, ¿no? No, quiero precisar algo. Antauro está preso por una rebelión, por un acto de sedición contra un gobierno que en ese momento tenía claro signo de corrupción de Alejandro Toledo y el señor Kuczynski. No guarda absoluta relación con los presidentes que han robado y han asaltado y han delinquido. Y él cumple justamente prisión, y de este momento estamos pidiendo, en la medida que está en este cárcel de Ancón 2, donde hay hacinamiento, terror, y está mal con tos y con afección a la garganta, que sea trasladado a otro cárcel que lo hemos discutido varias veces y sabemos que el señor Antauro Humala no está solo preso por una rebelión, sino que eso le costó la vida a por lo menos 4 miembros de las fuerzas del orden de nuestro país. Pero esa es una cosa en la que nunca nos pondremos de acuerdo. Solo le recuerdo que usted dice que no se debe juzgar a quienes no están sentenciados, pero a ustedes si están sentenciados tampoco les importa mucho el asunto. Pero dejamos ese tema, que creo que hay otros que nos importan más, que es la situación actual complicadísima que vive el país. Le pido que se quede con nosotros unos minutos para irnos a una pausa y regresamos con más preguntas. ¿Le parece? Gracias. Gracias. Conversando con el congresista José Vega Antonio de la bancada de UPP, nos expresaba su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo de crear un impuesto denominado solidario. En ese sentido, congresista, ¿se opondrían ustedes, como han adelantado otras bancadas, la posibilidad, se opondrían a conceder facultades al Ejecutivo que las ha solicitado para esta materia tributaria, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos un acuerdo bancada, no darle las facultades, toda vez que reitero, pero el Parlamento está en funciones y podría el presidente esta propuesta plantearla a la Comisión de Economía y así poder el Parlamento debatirse y con la presencia del ministro de Economía o el Premier también poder lograr la aprobación o mejorar esa propuesta que tenga el Ejecutivo. Y respecto a gravar este impuesto de solidaridad, consideramos que, reitero, que no solo debe gravar pues, a los trabajadores o a los que ganan más o tengan sueldos altos, también a los ricos, a las grandes empresas, estos que solo habían hecho fortuna en el país. Y sin embargo, en este momento de solidaridad creo que todos debemos aportar. Por eso es importante que este tema se debata en el Parlamento. Bien. Por otra parte, se habla de la interpelación o de la convocatoria, por lo menos, de otros ministros. ¿Puede adelantarnos si han discutido sobre este tema en su bancada? Por ejemplo, el ministro del Interior. El actual ministro que acaba de juramentar, considero que debía dar cuenta al Parlamento. Sé que estuvo citado el anterior ministro de Fenestrado, Morán, que dicho sea de paso había fracasado su gestión. No sé por qué el presidente lo mantenía en su cargo, porque el tema de seguridad de nuestro país ya había sido desbordado al ministro anterior. Y en el caso actual, creo que el ministro Morán se ha ido sin pena de gloria, pero sí con compromiso y actos hechos que lo comprometen a muchos actos de corrupción, y eso se tiene que investigar, inclusive ya hay investigación en la Fiscalía. Y el Parlamento tiene que cumplir con su rol de fiscalización. Y consideramos que el nuevo ministro podría
debe ir al Parlamento para poder informar qué acciones ha tomado, qué medidas ha tomado frente a estas denuncias que son graves, no solo en el tema de corrupción, también por lo que ha representado, han fallecido varios policías y han sido desatendidos, y por esa razón, y otros temas más que vinculan a mala gestión del gobierno del anterior ministro. De acuerdo, pero el nuevo ministro tiene que responder por eso cuando todavía el pobre no se ha terminado de sentar en la silla, señor Vega. ¿No habría que darle un poquito más de tiempo para que él mismo se informe exactamente de lo que pasó? Bueno, nosotros en la bancada vamos a evaluar. Nosotros no hemos hecho todavía el requerimiento de la participación del nuevo ministro de Interior, pero creo sí es necesario pedir información de qué acciones se ha tomado frente a todas estas denuncias gravísimas que tiene que ver con el ministro anterior, el señor Morán. Claro, lo que sí estamos de acuerdo es que no sé si es el ministro actual o el premier el que debería dar muchas más explicaciones sobre por qué se separaron a dos importantes cargos como el ministro del Interior y el jefe de la policía, ¿no? Claro. No nos pueden decir fueron razones personales cuando tenemos a un personal de la policía contagiado, mal atendido. Curiosamente no ha pasado con los miembros de las Fuerzas Armadas que también han estado en la calle, ¿no? Sí. Por cierto, yo comparto plenamente, este es un hecho que indigna a todos, cuántas familias policiales afectadas, no se tiene informe correcto, no sabemos las motivaciones de la renuncia, pero sabemos que hay denuncias, descontento, fastidio de las fuerzas policiales, y del mismo modo la atención que me ameritan muchos miembros de las Fuerzas Armadas, que inclusive hasta hoy muchos de ellos exigen las pruebas, y no se las hace. Yo creo que ese terreno también debe una explicación el premier, el ministro de Salud Pública, de Salud. Nosotros exigimos que se dé la atención porque ellos están en primera línea, igual que los médicos, las enfermeras, a quienes expresamos nuestro reconocimiento, nuestra valoración en la que están librando una batalla dura contra este mal, y por lo tanto con ellos tenemos que estar de verdad, no solo reconocerlo, declararlo de verdad, hombres o mujeres que están dando sacrificios, esfuerzo y compromiso con nuestra querida patria. Señor Vega Antonio, ustedes tienen varios representantes elegidos en el sur del Perú. ¿Qué informes le hacen llegar a usted como jefe del partido respecto de la situación de la pandemia en el sur, particularmente en Andino? Es, por ejemplo, notable en el contraste entre Cusco y Puno. Puno tiene muy pocos casos, Cusco muchos más. ¿Qué informes tiene usted de la manera como se está enfrentando este desafío sanitario y social en las zonas donde tiene una fuerte presencia política ustedes, UPP? Bueno, los parlamentarios nuestros han estado en la gestión justamente de esta ayuda humanitaria para que muchos compatriotas puedan retornar a sus lugares de origen. Esa tarea han emprendido, sé que están logrando poco a poco, a pesar de las grandes dificultades que hay, pero sí hay cierta predisposición de la autoridad de los ministros para lograr que esto se pueda dar y cumplir con todos ellos. Muy bien. Respecto al tema de la pandemia, la epidemia COVID-19, sabemos que en Cusco ha habido mayores situaciones de desarrollo de esta enfermedad. Por cierto, igual que en Lima, ha colapsado lo del tema de la salud pública, los hospitales no se abastecen, están pues totalmente desabastecidos, no hay pruebas, tienen problemas que tienen que ver la falta de respiradores artificiales, tienen problemas de equipamiento, falta equipos de bioseguridad para los médicos. O sea, estamos viviendo el mismo problema que en Lima y otras regiones. Es un tema que el gobierno tiene que atacar seriamente para poder también garantizar la vida, la salud de los compatriotas que hoy día están luchando en primera línea, fundamentalmente los médicos y enfermeros y otros trabajadores de la salud. Muy bien, señor Vega, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a ver entonces qué se decide desde el Congreso a partir de las iniciativas del Ejecutivo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muy amable, gracias. 8 de la mañana con 56 minutos.